Bueno, nuestro tema 7 de macros. ¿En qué consiste? En seleccionar una celda, cómo nosotros accedemos a la información de esa celda y cómo nosotros guardamos información en esa celda. ¿Sí? Entonces, simplemente, primero vamos a hacer el ejemplo. Voy a crear aquí una macro nueva que se llame Zoom Celdas. ¿Sí? ¿Listo? En Zoom Celdas, ¿sí? Subceldas, perdón. Yo quiero, por ejemplo, que me seleccione la celda E8. Ahí, en esa celda que yo tengo seleccionada, quiero que por arte de magia, así como dicen, por medio de un código, me seleccione esa celda. O para el ejemplo, aquí sencillo, quiero, por ejemplo, más bien, que me seleccione la celda B5 por el momento. ¿Sí? Voy a dejar para el ejemplo acá esta cualquier otra celda seleccionada, ¿sí? Para que no me interfiera con esta celda, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿cómo vamos a seleccionar eso? ¿Cómo voy a seleccionar esa celda? Simplemente rango, entre comillas, ¿sí? Tengo mi función rango y tiene un parámetro. Ese parámetro simplemente es mi celda que yo voy a seleccionar. En este caso sería la B5, ¿sí? La selecciono, pero ¿cómo la selecciono? Ya sé que ahí está haciendo referencia a la celda B5, ¿sí? Tan solo con la función rango, pero no hace nada. ¿Cómo yo la selecciono? Simplemente con mi propiedad select, ¿sí? Mi propiedad select. Entonces, cuando yo ejecute mi macro, aquí celdas, simplemente ya no me va a aparecer esta celda seleccionada ni mi botón seleccionado, sino simplemente va a aparecer seleccionada mi celda B5, ¿sí? Entonces voy a ejecutar y simplemente ahora donde aparece mi celda B5. Esa es la forma como nosotros nos ubicamos en una determinada celda, ¿sí? Ahora, quiero que no me seleccione solo esa celda, sino que me seleccione toda esta tabla, por ejemplo. Entonces tengo el rango de la B3 hasta la C6. Entonces yo no voy a hacer referencia a una celda, sino a un rango de celdas. Entonces de la B3, 2 puntos, C6. Así como manejamos los rangos en nuestra funciones de Excel, ¿sí? Entonces me va a aparecer esto, ¿sí? Me va a aparecer así seleccionado. Entonces simplemente al ejecutar me aparece seleccionado el rango que yo estoy asignando, ¿sí? Entonces esa es la forma como nosotros ejecutamos, o sea, nos ubicamos en una celda, ¿sí? Ahora,
resulta que yo quiero que, por ejemplo, en esta celda, en la E9, me asigne un contenido, ¿sí? O sea, yo voy a guardar una información en esa celda. Por ejemplo, aquí, Andrés, quiero que me aparezca así, pero con una macro. ¿Cómo yo hago eso? Simplemente hago esto, ¿sí? La D9, ¿sí? Vamos a hacer en la D9, mi celda D9, que me la seleccione, y ahora vamos a poner que active cell punto fórmula R1 C1, ¿sí? Esta propiedad, ¿sí? Yo estoy indicando que me agregue un contenido a esta celda seleccionada. ¿Y qué le voy a agregar? Vamos a poner, por ejemplo, Andrés Neira, ¿sí? Entonces yo le estoy indicando que en esta celda que yo estoy seleccionando me guarde esta información, que me muestre esta información. Vamos a ver qué pasa. Asignar, subí con la celda de 9 y me agregó el contenido de Andrés Neira. Breve, ¿sí o no? Ahora, yo lo que quiero es coger este contenido y mostrarlo ahora en un mensaje texto. Es decir, voy a capturar la información que está en esta celda, ¿sí? Entonces, para eso voy a crear, por ejemplo, aquí una variable nombre as string, ¿sí? Va a ser un string lo que yo voy a guardar, ¿sí? Tengamos en cuenta, se me olvidaba en las clases anteriores, por ejemplo, en las variables o en los nombres de las macros, que las variables o las constantes, los nombres de variables y constantes tampoco deben ser iguales a los nombres de las macros o funciones, ¿sí? Esto es una función, ¿sí? No solo una macro, ¿sí? La macro es una función que me ejecuta algo, ¿sí? Entonces, estos nombres yo no puedo colocar aquí celdas porque va a entrar en conflicto. Va a decir, bueno, pero hay una macro, una función que se llama celdas y una variable de esa macro que se llama celdas. Entonces, aquí nos hacemos referencia a la macro o a la función. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, los nombres tienen que ser diferentes. Bueno, simplemente ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que a mi variable nombre le asigne el contenido de esa celda que tengo seleccionada. Aquí, como yo no, más abajo no he seleccionado otro rango de celdas, sino solo el de acá, entonces simplemente active cell punto fórmula R1 segundo. Con esto yo ya estoy guardando la información de esta celda que está guardada en esta celda acá en la variable nombre. Es decir, mi celda D9 tiene guardado el nombre Andrés Neira. Es decir, que si yo a la variable nombre lo igualo a esta expresión, entonces simplemente mi variable nombre va a tener el contenido de Andrés Neira también. Verifiquemos en un mensajito que eso es real. Aquí vamos a poner solo nombre, ¿sí? Que me muestre el nombre. Vamos a ejecutar aquí ejecutar. Simplemente me muestra
muestra el contenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos acá, muchachos, señoritas? Aprendimos a cómo seleccionar una celda o un rango de celdas. Aprendimos a guardar contenido en una celda, ¿sí? Asignarle información a una celda y cómo nosotros capturamos información de una celda y la podemos asignar a una variable o hacer cualquier tipo de operación, ¿sí? A aceptar, ¿sí? Eso es todo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que aquí yo puedo agregar el número 5. ¿Qué pasa acá? Bueno, al ejecutar me muestra el 5. ¿Y qué pasa? Me lo muestra automáticamente como un número, ¿sí? Entonces yo no necesito aquí indicarle esto, como es una fórmula, ¿sí? Entonces si yo le asigno números que no estén entre comillas, me lo va a tomar como un dato numérico, ¿sí? Pero si le asigno comillas, pues obviamente ya no va a ser un número, ¿sí? Sino va a ser, aunque pues con las últimas actualizaciones sí las está tomando, pero normalmente esto debería haberme lo tomado como un texto, ¿sí? Ese valor. Pero bueno, eso no altera la información. Antes nos ahorramos hacer un poco de operaciones que convertir a número. Si es un string, entonces convertirlo a número. Eso nos lo estaríamos ahorrando, ¿sí? Bueno, esto sería la parte del tema, no es más.